Hola, profe. Hello. How are you doing? Hello. Espera un momentito los otros compañeros. ¿Qué? ¿Tú cómo dirías esto, esta oración? Esta oración, la de abajo, la de azulito. Well, students, let's continue with the class now. Okay, let's go with the second sentence. It says, my uncle built his house over 5 years. So what do you think is this sentence, active or passive? Active. Nice. Why active? ¿Por qué activa? Porque tiene una persona en específico. Porque está hablando de una persona en específico. Muy bien. My uncle, mi tío, que es quien realiza la acción de construir, construyó. Entonces, mi tío construyó su casa. Es una oración activa porque hay una persona quien realiza la acción y hay un verbo que no está en pasivo. Muy bien. Esta frase que dice, there was a fluctuation in the number of homeowners over the period. Passive. There was a fluctuation, hubo una fluctuación en el número de propietarios en aquel periodo. Passive. ¿Passive? ¿Seguros? Seguros. ¿Y por qué están tan seguros?
Porque ahí no muestra a alguien en específico de quién está refiriendo la acción. Pero dice que hubo una fluctuación. Ese puede ser el sujeto. ¿No creen? No, porque fluctuación no es como un nombre de una persona o es una persona. Dejémoslo en la mitad. Ya les digo por qué. Bueno, ustedes dicen que pasivo, se la voy a dejar aquí en pasivo. Miremos la siguiente mientras tanto. Dice, construction projects were abandoned due to problems with financing. ¿Activo o pasivo? ¿Pasivo también? Sí, esta sí es pasiva, pero ¿por qué sería pasiva? Porque por lo mismo, porque no hay una persona refiriéndose ahí. Muy bien, no hay una persona, y también porque estamos hablando de were abandoned, verbo to be más participio, were abandoned, fueron abandonadas. Siguiente dice, many new houses are planned for the east side of town. ¿Activo o pasivo? ¿Qué sería? ¿Activo? Pasivo, ¿Por qué activo y por qué pasivo? porque tiene y no está hablando como una persona específica. No está hablando de una persona en específico, bien. Pasivo. Entonces es pasivo. Además dice, son planeadas. Mire, la palabra planeadas está en participio. Son planeadas. Verbo to be más participio. Es igual a voz pasiva. Miremos esta que dice acá. Rising wage lead to greater consumer spending. El incremento de los salarios lleva a los consumidores, lleva a más consumo o más gasto por parte de los consumidores. O un mayor gasto ¿Activo? de los consumidores. Sí, esta sería activo. Estamos hablando de rising wages y ese sería el sujeto. Profe, esta la que estábamos diciendo, la de there was a fluctuation, sí es activo. ¿Segura? Sí. No sé. Dejémosla ahí. The greatest portion of the budget was spent on improving the building in terms of fire safety. La gran porción del financiamiento o la deuda fue gastada en mejorar las construcciones en términos de seguridad. Pasivo. Muy bien. Pasivo porque estamos usando was spent. Pasivo, es así fácil. Building fast, not safe, was seen as a greatest priority at the time. Construir rápido y no seguro fue visto como la más grande prioridad en el tiempo. Pasivo también. Pasivo, muy bien. ¿Y esta al fin qué? ¿A dónde la echamos? Yo digo que es activo. Bueno, echémosla para activos entonces. Y démosle check, revisar. Pues sí, era activa. There was a fluctuation. Hubo una fluctuación. No quiere decir que la palabra was me determine si es pasivo. ¿Por qué? Porque no va un verbo en participio después. Por esa simple razón, no es una oración pasiva. Entonces, continuemos. Bueno, en este caso, este texto que está acá tiene que ver con el proceso de reciclaje de las botellas. Entonces, para hablar de este proceso vamos a usar el tiempo presente simple pasivo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se usa el presente simple pasivo? Ya lo habíamos dicho con un verbo to be, ya sea is o are, y un verbo en participio. En este caso, ¿cómo quedaría la oración? First used bottles are. Y el Primero mismo put. son, muy bien, el mismo put, porque put en participio se escribe igual, put.
Entonces, primero las botellas usadas son puestas en el contenedor del reciclaje de plástico. Después, las botellas usadas, como diríamos, son coleccionadas, son recolectadas. ¿Cómo sería? Agregándole la ES. Ay, ¿por qué la S? Estamos viendo esto pasivo. Ya no estamos viendo activo. Si es activo, sí, ahí sí le agregamos la regla de la S al verbo. Pero en este caso estamos viendo oraciones en Entonces se deja igual. No, tampoco se deja igual. Las botellas Se le, usadas son recolectadas. Esas son recolectadas, ¿cómo se dirían? se le agrega la S. No. Pues sí, pero no. Pues sí, pero ¿qué más se le agrega? El son recolectadas, ¿cómo se diría en inglés? Son recolectadas. Se le pone el R. Ahora sí, are. Y ahora sí lo que dice Laura. Y se le pone la D. Are collected. Son recolectadas. ¿Sí ven? Y llevadas. Otra vez ponemos el llevar en participio. ¿Cómo sería eso? Sería también R. Ya se puso ar, entonces no hay necesidad de poner otra vez ar. Entonces take it. Muy bien, ahora sí. Take it, dijiste tú. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que take no es un verbo regular y que cambia a su tercera forma. ¿Se acuerdan? Take, took, taken. Entonces, la palabra que vamos a colocar ahí es la tercera, taken. Entonces, releemos acá. Después, las botellas usadas son recolectadas y llevadas a la fábrica, la cual reciclará las botellas. Seguido a esto, seguido del transporte, las botellas son calentadas, o luego de que son transportadas, las botellas son calentadas. ¿Cómo diríamos eso? Ahí está el verbo calentar. Sería ponerle el R y ponerle el ED. Muy bien, es un verbo regular, solo le agregamos ed. Are heated. Entonces, las botellas son calentadas, are heated. Y derretidas. Derretida sería igual, verbo regular, entonces quedaría como melted. Entonces, unmelted. Then they. El mismo from. Are formed. Eso. Are formed. Con ed. Son formadas o son transformadas en botellas nuevas. Después del enfriado, las botellas recicladas de plástico son distribuidas. ¿Cómo se diría ese son distribuidas? Are. Muy bien, are. Espera, porque solo estás participando tú, María Fernanda, y los otros están ahí como escuchando, pendientes, atentos, pero no están participando. ¿Y qué? ¿Los otros qué? Arisa, Garzón, Natalia, Juan David, Gabriela. What happened? Y algunos que con cámara apagada y todo. Giovanni, María José. Yo sé que ustedes saben, porque yo les pregunto y ustedes saben, pero particípenme también porque mire, solo María Fernanda. El resto, cómo sé que saben o no? Entonces, traten de estar atentos ahí, participando. Dígame, profe, yo sé. ¿Listo? ¿Cómo quedaría acá? Son distribuidas. Paula Palacios, dime. Espera. ¿Cómo quedaría la palabra son distribuidas? Paula Palacios, le voy a preguntar a alguien al azar. ¿Cómo, Paula?
Eh, Son y distribuidas. ¿Cómo se diría eso en inglés? Está re fácil. A ver si es posible presenciales para presentar una examen. Paula. Paulita, no te escuchamos. profe, no sé. Ay, Paula, ¿cuánto llevamos con este tema? Mira, simplemente tenemos que... Arisa, contéstale y luego yo explico. Are distributed. Muy bien, distributed. Yo no le veo lo difícil a esto. Miren, no sé por qué se complican tanto. Ustedes ya saben cómo se dicen yo soy, I am, ya saben cómo se dice tú eres, you are, ya saben cómo se dice ellos son, they are, las botellas son, the bottles are. Entonces, ¿qué le ven de complicado? Y la palabra distribuidos, pues obviamente es un verbo regular. Conocemos muchos regulares porque la mayoría llevan una regla de la D, ¿no? Llevan solo la regla de la D, le ponemos una D y ya, como melt, como hit, solamente agregarle ed o d, ¿vale? No es tan difícil porque muchas de las palabras que se parecen en inglés al español, como por ejemplo distribuir, se parece a distribute, collect se parece a recolectar, simplemente les añadimos la ed, por eso las identificamos. Hay palabras que ya son diferentes como eat, que no se parece a la palabra comer en español, que se escribe diferente. Swim no se parece a la palabra nadar y se escribe diferente. Teach, enseñar, no se parece a la palabra teach y no se parece a enseñar, la palabra en español, ¿sí? Y se escribe como taught, ¿vale? Son palabras muy diferentes y en ese tipo de palabras pues sí comprendo que tengan errores, pero en palabras como estas que se parecen tanto del inglés al español, ya deberían saber cómo se coloca el pasado participio o el pasado. ¿Listo? Pilas con eso, Paula, y de pronto otras personas que aún tienen dudas en cuanto a esto, más cuidado en este tema, ¿listo? Entonces, las botellas de plástico son recolectadas y distribuidas, son distribuidas a las compañías con el fin de que puedan rellenar. Yo les he dicho antes, después del can, el verbo no sufre ningún cambio. Can refill. Ay, ¿cómo sería acá? Ah, be refilled, sí. Ser rellenadas. Ahora sí. Can be. Este verbo no sufre cambio, pero el refill sí sería con ed. Ahí error mío. No me acordaba. Bueno, en este caso, en este ejercicio vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero vamos a hablar aquí acerca del proceso del cemento. ¿Listo? ¿Cómo se hace el cemento? Entonces, antes de seguir, me gustaría hacer lo mismo de antes, y con eso vamos practicando lo que es... escucha, la quité. Perdón. Listo, entonces como les dije antes, vamos a hacer el proceso de lectura, 2 personas que quieran primero leer y luego traducir. Any volunteer? Yo quiero leer. Adelante, María Fernanda. No vayas a leerlo de paréntesis, solo la palabra. ¿Listo? Ok, ¿y hasta dónde todo? Hasta aquí, hasta el punto, hasta este punto. Bueno. First, used bottles are put in the plastic dressing bin. Next, the used bottles are coded and taken to the factory which will recycle the bottles.
Following transportation, the bottles are heated and melted. Ok, muy bien, María Fernanda. Voy a corregir algunas cositas por aquí, de pronto, sobre todo en algunas palabrillas. First, used bottles are put in the plastic recycling bin. Next, the used bottles are collected and taken to the factory, which will recycle the bottles. Following transportation, the bottles are heated and melted. Bien, otra persona que me ayude aquí desde then hasta public. A leer. Adelante, Laura. Then they are formed into new bottles after pulling the recycled plastic bottles are distributed to companies in order that they can be refilled and sold to the public. Muy bien, Laura. Muy bien, bastante buena tu pronunciación. Sin embargo, algunas palabras que de pronto también, al igual que María Fernanda, se pronunciaron de forma incorrecta. Voy a leer todo de una vez. Then they are formed. En este caso no se pronuncia como formed, sino como formed, como si tuviera una T al final. Formed. Into new bottles after cooling the recycled. Esta también le quedó como difícil a María Fernanda pronunciarla. Recycled, recycling. Recycle, recycling. Recycled plastic bottles are distributed to companies in order that they can be refilled and sold to the public. Bien. Ahora alguien que me traduzca esta parte. Any volunteer? Ahí sí no hay voluntarios. Que hay que leer, profe. Hágale, Juan David. Muy bien. Eso. ¿Hasta dónde leo? Hasta melt. Entonces comienza. Primero, ¿Lo hago en español o en inglés? en español. ¿Listo? Juan David, ya puedes comenzar. Primero, ¿Qué pasó con Juan David? ¿Se fue? Hola, Juan David. profe, ya. ¿Puedo leerlo en inglés? Pero ya lo leímos en inglés. Bueno, en todo caso. Bueno, entonces, si nadie quiere, entonces yo lo voy a leer. Yo lo voy a decir por azar. La persona, Juan Esteban. Profe, pero está como que difícil. ¿Está difícil? Uy, fue puchica. ¿Peña está por ahí? Sí, profe. Eso, bien. Entonces, primero, Tengo que traducir. sí, señor. Primero, usar botellas. Mm,
¿No? No. No. Bueno, bueno, entiendo que la traducción sea un poco más difícil, y sí lo es, ¿cierto? Es más complicado. Ahorita ven ustedes algunos que cuando los pongo a leer es más fácil incluso que cuando los pongo a traducir, y que esto no es para nada galleta. Entonces, María Fernanda decía que ella quería hacerle. Listo, María Fernanda, si quieres, hazle. Yo te voy ayudando. Hay que recordar, chicos, que nosotros manejamos cierto vocabulario, ¿sí? Como por ejemplo, cuando vemos acá botellas usadas, ¿sí? Es vocabulario que conocemos, ¿cierto? Y que tenemos que jugar con esas palabras para poder darle sentido a ese texto. ¿Listo? Entonces, conocemos algunas palabras. Primero, usadas, botellas. Entonces las botellas usadas, are put, son ponidas, puestas. Son puestas. Entonces, son puestas en el recycling, reciclaje de plástico. No sé qué es bin, ¿sí? Porque es una palabra un Es poco... como tacho, como una carpa, pues algo No, así, ¿no? bin es caneca como tal. Entonces podríamos decirle plastic recycling bin como una caneca de reciclaje de plástico, ¿sí? Sería más como eso. Entonces, primero las botellas usadas son puestas en la caneca de reciclaje de plástico. Ahí vamos haciendo un trabajo de traducción que nos va dando un sentido al texto. Adelante, María Fernanda, te dejo a ti. ¿Desde el comienzo o desde Nets? Desde Nets. Ok. Luego se recogen las botellas usadas y llevan ¿Y se llevan? y se llevan a la fábrica de reciclaje de botellas, reciclabotellas, ¿sí? Por ahí, a la fábrica, la cual, de pronto esta palabrita no la conocen, la cual reciclará, pero esto sí lo conocen porque es futuro, ¿no? Y eso ya lo hemos visto. Reciclará las Las botellas. botellas de plástico. O Exacto. las botellas, pues. Tras el transporte, Sí, las botellas se calientan sí, y se derriten. perfecto. Entonces, eh, ellos o eso se forman en botellas nuevas. Exacto. Después de enfriar, eh, las botellas de plástico Sí, o las recicladas se distribuyen a empresas para que se puedan rellenar sí. y venderlo al público. Muy bien, muy bien, muy bien. Puede ser esa una traducción bastante sencilla, bastante buena. Perfecto. Bueno, como les decía antes, en este caso vamos a ver lo que es el proceso del cemento. Bien, se dice cement in English. Bien, entonces vamos a ver qué palabras son las que irían acá en estos espacios. El cemento es hecho de un número de ingredientes. ¿Cómo se diría? Es hecho. Cement is Y made. Muy bien. Is made. Cement is made from a number of ingredients. The primary ingredient of cement is limestone. Limestone es formado. se deja el mismo from. Is formed. Form, muy bien. Solo sufre un cambio y es la ed. Formed. Millions is formed.
Creo que esta me quedó mal, pero la quiero corregir. Is formed. Es que no tiene como tanto sentido. Limestone was formed. Voy a ponerla en pasado a ver si es. Ah, perfecto, en pasado. No sé por qué, pero bueno. Esto significa piedra caliza. Entonces, la piedra caliza fue formada, porque es algo del pasado, millones de años atrás de las criaturas muertas del mar. Ella es extraída del suelo. ¿Cómo diríamos es extraída? El is extracted. Is extracted from the ground. After extraction, después de la extracción, es llevada. Is taken, bien. Is taken, díganlo sin miedo. Is taken to a factory, es llevada a la fábrica. Después de eso llega y es triturada. ¿Cómo diríamos? Es triturada. Y se pone is crushed. Is crushed. Es triturada. Después es calentada. Is heated. Is heated. A una temperatura alta con varios otros ingredientes. Después de esto, el aire frío enfría. No, enfría. Este sí ya iría normal en presente. Enfría la piedra caliza mezclada dentro del cemento. ¿Listo? Ese fue el proceso del cemento. Listo. Hemos terminado. Hemos terminado esta actividad. La idea aquí es que ustedes ya empiecen a ver que este tipo de temática se usa para, sobre todo, en el caso de cómo se hacen algunas cosas, cómo se hacen algunos elementos, y después ustedes mismos pueden hacer una especie de proceso o, digamos, escribir el proceso o averiguar el proceso de ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos aquí el proceso de las palomitas de maíz, de las popcorns o crispetas, como llaman algunos. Entonces, dice, las crispetas es algo que tú a menudo comes cuando vas a ver una película al cine. Es muy fácil de hacer palomitas perfectas si sigues el siguiente proceso o si sigues el proceso correcto. Lo voy a subrayar debajo. El primer paso es que 3 cucharaditas de aceite, ahí vamos a colocar el verbo poner, entonces, ¿cómo se diría? Son puestas, refiriéndonos a las 3 cucharadas, son puestas. Is o are. Is. No, porque estamos hablando de 3 cucharaditas de aceite. Are put. Entonces, 3 cucharaditas de aceite son puestas, are put in a large pot. Next, después la olla, esa sería, es ubicada. La palabra ubicar se dice place. ¿Cómo diríamos es ubicada? Is placed. Is placed. Muy bien. Is placed. Entonces, la olla es ubicada en la estufa y el aceite es calentado. ¿Cómo diríamos es calentado? Verbo calentar. Are held. El aceite es calentado. Miren que es un solo aceite, ¿no? Is here. Ahora sí. Bueno, con el ed. Y ed. Muy ¿Cómo bien. se pronuncia, profe? Heated.
The oil is heated on a high flame, en una llama alta. Después, una semilla de maíz Is es agregada. Entonces, como diríamos, la palabra es agregada. Agregar es add. sería is added. Muy bien, is added. O sea que todos son con el edit. Sí, claro, si todos son verbos regulares, sí. Hasta ahorita no ha habido ningún verbo irregular, entonces no hay problema por eso. Entonces, una semilla de maíz es agregada, bueno. Después, la semilla explota, ¿sí? O sea, hace erosión. Y un cuarto de una copa o una taza de para palomitas Are es puesta en la olla. ¿Cómo diríamos? Is put. puesta. Is Is put. Muy bien. Into the pot. Luego, la olla es cubierta. Para decir cubrir es el verbo cover. ¿Cómo diríamos entonces? Es cubierta. is covered. covered igual, ¿no? Así bien. se deja. Is Is covered. Así, fácil, sencillo. Is covered. Entonces, la olla es cubierta, is covered. With a lid. Con una tapa. En el siguiente paso, la llama es reducida o se reduce. Entonces, la llama es reducida, el verbo reducir, reduce. Is Is reduced. 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 Eso, ya van viendo cómo es la fórmula casi para todo. Is reduced, fácil. Is reduced. And the pot is gentle. Y la olla es generosamente batida o sacudida, que se dice shake. El único verbo irregular que está acá. Is shake it. Muy bien, is shaken, con N. No con D, sino con N. Shaken. Que es sacudir o batir. Entonces, aquí iría shake, en esta partecita, y en la otra seguiría el to be is. Listo, ya casi vamos a terminar este texto. No está difícil. Is shaken. Hasta que el maíz explota, o sea, ya se vuelve maíz pira. Then the pot, después la olla es removida. Remover se dice remove. Is removed. Muy bien, is removed. Es removida de la estufa, la cual es apagada. Apagar se dice turn off. Entonces apagada sería Is turned. Is turned off. is turned off. Listo, ¿cuánto tiempo nos queda? 30 segunditos. ¿Será que se alcanzó? Sí. Is turned off, finally the popcorn. Realmente el maíz pira es vaciado. Vaciar se dice empty. Entonces, is emptied, que es un verbo regular. Is emptied into a large bowl. Es vaciado dentro de una gran taza, donde es regada con mantequilla y la sal es agregada. Is added. Con eso terminamos el texto. Por ahora nos despedimos y nos vemos la próxima.